Y en relación a este término que escucho a don Martín Salas y que está por todo lado, disolver, que tiene una nomenclatura muy añeja, ¿no? Desde el año 1992. Pero un disolver que necesita pues un alzamiento armado, que necesita tanques rodeando el Congreso, que necesita tanques en los diversos lugares que están los periodistas, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y por todas las calles de Lima, como fue el 5 de abril de 1992. Eso es rebelión, eso es rebelión. Pero lo que hizo Pedro Castillo Terrones, ni por el as, ni por el en vez, puede motejarse de rebelión, ni de golpe de Estado. Pero me interesa explicar lo siguiente. Decía don Martín Salas, disolviendo el Congreso. Disolviendo significa que lo ha ejecutado la disolución, que el verbo disolver se ha llevado a cabo. Y con leer un mensaje no hay nada todavía de disolviendo, ni de disolver, ni de disolvió, nada. Ni tentativa. Recuerden que don Martín Salas, con mucha propiedad, nos habla pues de ese trípode dogmático jurídico penal: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y yo le tendría que agregar, para que algo sea típico, antijurídico y culpable, tiene que haber una conducta. Conducta. ¿Y cuál es la conducta desplegada para consumar un delito de rebelión? El alzamiento en armas. Esa es la conducta, alzamiento en armas, porque ese es el verbo que emplea el núcleo del tipo del artículo 346 del Código Penal, el que se alzara en armas para modificar el régimen constitucional, variarlo. Pero se alzó en armas don Pedro Castillo. Yo siempre he dicho, lo único que lo vi alzar es a un papel tembloroso, que le temblaba en las manos cuando lo leía. Eso es lo que alzó. Pero esa es una conducta. Sí, es una conducta de lectura. Es una conducta, pues, de leer. Pero ¿es una conducta de disolver? No, jamás. Esa conducta de lectura, de solo lectura, tendría que haberse realizado en momentos sucesivos o anteriores. Por ejemplo, si mi conducta va a ser para disolver, como mínimo yo tengo que coordinar con los que me pueden ayudar al alzamiento en armas. Tengo que coordinar con las Fuerzas Armadas, o con dos pues de las Fuerzas Armadas, o 5, o 10, o 15, y con el general de la policía 1, el 2, el 3, el 4, o con toda la plana mayor de la policía. Y don Pedro Castillo Terrones, en su ingenuidad, no coordinó con nadie. Parece que lo aconsejaron mal, que leyendo era suficiente para disolver. Y para configurar, para tipificar una conducta como disolvente del Congreso, no hay que basarse pues en los libros de derecho penal que cita César San Martín Castro, de autores extranjeros, que quizás ni conocen el Perú, que quizás no han leído el verbo que emplea el artículo 117 de la Constitución Política. Ahí en efecto dice disolver, pero no lo define, ¿no es cierto? Pero hay que hacer una interpretación sistemática de la Constitución y concordar este artículo 117 con el artículo 45 de la misma Carta Política. Allí dice que el ejercicio del poder emana del pueblo, por el voto, claro. Pero quien se arroga, ojo, quien se arroga ese ejercicio del poder sin elecciones o en forma diferente al que recibió, ese comete delito de rebelión. Don Martín Salas, lo dice el artículo 45 de la Constitución Política. Es decir, ya ayuda a tipificar la conducta. Comete delito de rebelión. Pero allí vale mi atingencia, don Martín. Por favor, después de esta charla entre nosotros, revise ese artículo 45 en la parte final del primer parágrafo y dice hacerlo es delito de rebelión, hacerlo.
César San Martín, no intentarlo, hacerlo es consumarlo. Harvey Colchado, el delito flagrante que se refiere al artículo 72, al artículo 2 de la Constitución Política, es el delito hecho, el delito que alguien lo haya realizado, hacerlo, delito de rebelión, pero tú ya lo detuviste a Pedro Castillo sin que hayas revisado que tenía que hacerlo y no tan solo leer un mensaje y con cuya lectura no hizo nada. Aunque César San Martín dice tentativa, me parece que don Martín también piensa en la tentativa, pero había que revisar bien el Código Penal en cuanto al proceso ejecutivo o el iter criminis de un evento criminal. En el artículo 17 del Código Penal se cuenta, don Martín, la figura de la tentativa inidónea, es decir, del delito imposible. Hay tentativa inidónea no punible cuando existe inidoneidad del medio empleado. Yo no puedo pretender envenenar a mi colega Martín Salas desde Valencia hasta Lima mediante mi palabra acá en la plataforma de Wilmer. Si lo hago, pues dirá, pues Olivera ya está loco, ¿no? Ni tampoco puedo envenenar a los 5 de la Suprema, aunque le hayan dictado 500 años de pena a Pedro Castillo, con darles un sorbito de agua. Esos son medios inidóneos para el resultado. No hay eficacia idónea, no hay un medio de lectura de un mensaje, aunque diga lo que diga, para consumar la rebelión que exige alzamiento en armas, porque vía ese mensaje no se le ordena a nadie, no se decreta nada, ni se decreta un toque de queda, conforme también ahí aparece, ni se establece un nuevo gobierno. ¿Cómo va a establecer un nuevo gobierno de excepción si a las 2 horas lo han detenido? Si habría querido establecer un nuevo gobierno, esa es pues una idea no punible, porque el artículo 17 del Código Penal reseñado dice que cuando hay inidoneidad del medio empleado, no hay consumación del delito y por lo tanto esa tentativa no es punible, no merece nada de pena. En consecuencia, ni la detención a flagrancia, ni los 7 días de detención preliminar judicial, ni los 18 meses que ya se infligieron en prisión preventiva en primer lugar, y peor, en este segundo lugar, una segunda prisión preventiva de 36 meses. O querrán imitar pues la experiencia boliviana, en donde ya hay 7 prisiones preventivas contra la expresidenta, ¿no? Esa que sacó a Evo Morales con el auxilio de la Fuerza Armada y que está pagando el pato ella, como pagará el pato de Dina Boluarte, ¿no? Y el chacal de Alberto Otárola, porque ellos son los que más bien juraron o juramentaron a Dina Boluarte como presidenta de la República el 7 de diciembre del año 2022 a las 3:53 de la tarde. Don Martín Salas, le ruego que revise el peruano del 7 de diciembre del año 2022. Salió impreso a las 3:57 de la tarde. Por lo tanto, esta usurpadora ya había juramentado 4 minutos antes de que no haya la vacancia de Pedro Castillo. Vacancia que jamás puede ser válida, que jamás puede ser constitucional, legítima, legal, no, porque esa resolución de vacancia no se motiva en ningún tipo de procedimiento. Don Martín Salas sabe que los fiscales no hacen procedimientos, no crean, no establecen, no instituyen, no. Tienen que someterse a los procedimientos que establece el Código Procesal Penal. Si no, 2.000 fiscales, miren, cada uno haría su procedimiento, ¿no? No, tienen que someterse los 2.000 a los procedimientos preestablecidos en la ley. Y la Constitución dice, se vaca por una declaratoria del Congreso, y la declaratoria del Congreso no se hace pues como poesía en un domingo, ¿no? La declaratoria del Congreso se hace en una resolución final después de un procedimiento que comienza con moción de vacancia escrita, formal, tiene que ser un texto con un mínimo de firmas de 26 congresistas.
y que esa moción escrita, firmada por 26 como mínimo, tiene que darse cuenta al Pleno del Congreso. En sesión del Pleno se debate si se admite o no esta moción de vacancia. Y para que se admita, después del debate correspondiente, se vota y tiene que haber un mínimo de 52 votos que admitan a trámite, a debate, la moción de vacancia. ¿Aquí lo hubo? No, no hubo ni moción de vacancia, no hubo ni admisión de vacancia y no hubo debate. Y gravísimo es que no haya debate. ¿Por qué? Porque se le ocurre a Guillermo Leví Díaz. Jamás. No. Don Martín Salas, el artículo 89A, inciso C del reglamento del Congreso, que es la constitución política para vacar, ojo, es la constitución política para vacar, que tiene asidero constitucional, dice: el Pleno del Congreso, no William Zapata, no la Moyano, no la Junta Directiva, no la Junta de Portavoces, no, el Pleno del Congreso señala día y hora para el debate, señala día y hora, no antes del tercero ni después del 10º de admitida la moción de vacancia. Como aquí no hubo moción de vacancia ni hubo admisión, entonces ¿de qué tercero día y de qué 10º día podemos hablar? De ninguno. Lo crearon. ¿Quién lo creó? José William Zapata, porque convocó a sesión del Pleno para las 12 del día del 7 de diciembre. ¿Había moción? No había. ¿Había admisión a debate? No había. ¿Ha habido debate? No lo hubo, porque este artículo citado, 89A del reglamento del Congreso, inciso C, dice que el Pleno del Congreso señala el día y hora para el debate y su votación. Para el debate y su votación, en cuyo caso se necesita las 4/5 partes del número legal de congresistas. El número legal de congresistas es 130 y 4/5 partes es 104, y resulta que la resolución de vacancia, entre comillas, solo tuvo el número de 101 votos, por lo tanto no ha habido el número legal mínimo que ordena el reglamento del Congreso por mandato de la Constitución Política como procedimiento de vacancia. Entonces no existe, y al no existir, miren la consecuencia gravísima, al no existir vacancia, porque no hubo demanda, no hubo moción, no hubo admisión, no hubo debate, solo hubo votación inmediata. Al no existir, no se puede considerar vacado al presidente, sino a él formalmente se le tiene que considerar presidente constitucional de la República, elegido por 8,5 millones de votos y juramentado el 28 de julio del año 2021. Como no hay vacancia, él sigue formalmente de presidente, y siendo presidente en funciones, no se le puede aplicar, colega Martín Salas, el artículo 99. No se puede aplicar el antejuicio del artículo 99, porque estando formalmente en funciones, estando formalmente durante su mandato, durante su gobierno, durante su periodo, se tiene que aplicar el artículo 117 de la Constitución, que exige que solo se puede acusar a un presidente en funciones por haber disuelto el Congreso, por haber disuelto, por disolver, por impedir las elecciones, por impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y de otros organismos electorales. Nada de eso se ha producido, porque esta segunda prisión preventiva, recuerde, colega Martín Salas, esta segunda prisión preventiva es por el delito de organización criminal, por el delito de colusión y por el delito de tráfico de influencias, y ninguno de estos 3 delitos es el permitido para ser acusado en aplicación del artículo 107 de la Constitución Política. Ninguno. El hecho que se haya realizado el antejuicio malamente, que yo no lo sé si se ha realizado, porque Pachas me ha confundido aún más, porque hablaba de informe final, el hecho que se haya realizado, no se puede haber realizado el antejuicio por delitos de corrupción, si es que se encuentran prohibidos en aplicación del numeral 117 reseñado, porque el presidente sigue en funciones. Por eso es que en esta prisión preventiva que se ventila el 7, también le he aconsejado ahora al personaje que me llamó, que fue uno de los que me envió don Pedro Castillo una vez a mi oficina en San Borja, le he aconsejado que el mismo presidente constitucional de la República exija que se realice su audiencia pública, el examen médico al que me he referido, pida la postergación correspondiente para que ojalá haya la oportunidad de revisar ese trámite del antejuicio que han llevado a cabo para levantar, disque, la prerrogativa del antejuicio por delitos de corrupción que no permite el 117, porque por el 117
tiene que ser, lo que reitero, traición a la patria, disolución del Congreso, y aquí no hubo ni el amago de disolución, ni el amago de impedir elecciones, ni el amago de impedir el funcionamiento de órganos electorales. Solo así es que sería posible que se acuse, y solo así es que se tendría que pasar a investigación preparatoria, que no es acusación. Qué interesante, no es acusación, pero ya está con prisión preventiva de 18 meses. No es acusación, pero ya va a estar con prisión preventiva de 36 meses. Esto es lo que debe ventilarse en audiencia pública presencial, y que no sea con Eduardo Pachas. ¿Saben por qué? Porque en la audiencia pública que él compareció, en la última que se ha prorrogado hace 2 días, jamás se refirió en términos jurídicos por qué debe ser audiencia pública presencial. Jamás. No dijo ninguna razón jurídica, parece que él no es abogado. Yo no sé cómo es que sigue en el cargo si no ha fundamentado jamás el tema de la audiencia pública presencial. Que yo le he dirigido un escrito vía esta persona que me ha llamado para que le entreguen a Castillo, para que ojalá lo lea en el mismo recinto de su audiencia virtual, pidiendo la audiencia pública presencial, en donde se establece que jamás puede regir un acuerdo del juez, una decisión del juez, exigiendo una audiencia virtual, en donde constitucional y legalmente debe ser una audiencia pública presencial, conforme así lo ordena el Código Procesal Penal en su título preliminar. Y todo el título preliminar del Código Procesal Penal prevalece sobre todas las otras normas del Código entero que se opongan a él, al título preliminar. Peor, que prevalece contra cualquier acuerdo írrito del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que permita audiencias virtuales contra la ley. Por eso es que le llamo la corruptela de las audiencias virtuales. Aquí los derechos fundamentales no se pueden enervar por decisiones de organización criminal de los miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Las disposiciones constitucionales, como es el derecho de defensa, se establecen porque son inalienables, inviolables, irrestrictas, y no se puede aplicar ningún principio análogo en relación a normas procesales que restringen derechos. No se puede decir que no hay la aplicación de la Constitución porque hay flagrancia. No se puede decir que el reglamento del Congreso no se aplica porque aquí hay flagrancia. Y dice San Martín que solo el reglamento del Congreso rige para delitos clandestinos. Y como el de Castillo no fue clandestino, sino televisado, mira, entonces no se aplica la Constitución. No, señor. Los jueces de la Fiscal de la Nación no pueden reformar un texto de la Constitución política. No pueden decir, corresponde a la Comisión Permanente acusar al presidente ante el Pleno del Congreso por todo delito, salvo que estén en flagrancia. No, los jueces no están para poner el salvo ni la excepción. No, los jueces no pueden modificar en sus fallos el texto de la Constitución política. Es gravísimo lo que ha hecho desde San Martín, proyectando por escrito, y como a él le obedecen todos, porque lo creen el oráculo de Delfos, le han firmado los otros 4, y el juez Checkley cumple la prisión preventiva, cumple con declarar infundada la cuestión previa, porque dice que no hay antejuicio, porque ya San Martín le ha dicho que en flagrancia no hay antejuicio. Gravísimo es esto. Es decir, él lo somete, porque él es el líder de la organización criminal que en este caso está realizando contra los 4 supremos y contra la Fiscalía de la Nación, porque ella sigue a pie juntillas lo que ha resuelto San Martín Castro.